se busquen a los culpables porque los caciques de la Sierra Norte son descendientes de muchos asesinos del pasado, ¿no? Yo creo que todos esos crímenes no se pueden quedar impunes. La gente no se ha movilizado porque son indígenas y tienen problemas para la comunicación y por eso nos han buscado a nosotros para que nosotros seamos su voz de ellos y podamos estar con ustedes en los medios de comunicación y a través de ustedes los den a conocer, ¿no? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... Buenas tardes ya, el programa 125 de Diálogos y Debates, 8 de junio de 2023. Hoy queremos dedicar este programa a los pobladores de Pantepec, Puebla, que reivindican su derecho a vivir en paz dentro de su territorio. En la memoria histórica les quiero preguntar algo. ¿Sabían que en 1936 Anastasio Somoza se convirtió en el dictador de Nicaragua? Y a partir de esa fecha, pues se inició una gran época de represión y de pues miseria para el pueblo en Nicaragua, así que hoy queremos recordarlo y pedirles que investiguen más al respecto. La historia de nuestra América es muy importante para sabernos. Recuerden que aquel que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Por eso, cada semana recordamos algo de la memoria de nuestra América. Cori, cuéntanos tu noticia. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que el calor no nos esté aniquilando. Ya empezó a llover, qué bueno. Bueno, pues la noticia más importante de la semana fue que el domingo se llevaron a cabo las elecciones en los estados de Coahuila y en el Estado de México. En el estado de Coahuila, pues ya estaba muy cantado que iba a ganar otra vez el PRI, ya tienen toda la vida, ¿no? 90 años de gobiernos priistas. Y en el caso del Estado de México, pues se rompió la maldición y ya por fin ganó un partido de oposición y perdió el PRI. Lo que es muy importante, yo creo, es que en el caso de Coahuila, la división del voto, que es lo que estamos pensando que fue lo que sucedió porque Morena no se puso de acuerdo con los demás partidos, de todas maneras no hubiera alcanzado. El PRI ganó por 57% y Morena nada más tuvo el 39%. En cambio, aquí en el en el Estado de México, pues sí hubo muchísima participación, el 50%. El Estado de México tiene zonas muy difíciles de acceder y afortunadamente la gente fue a votar y fue ahí donde todavía muchos votaron por el PRI. En los municipios más grandes como Ecatepec, como Chimalhuacán, ganó Morena por mucho. Hubo ahí arrasó, hubieron casillas en las que no hubo un solo voto para el PRI, en esa y en Cuautitlán Izcalli. En Cuautitlán Izcalli es importante porque ya conocían a la candidata del PRI, a Alejandra del Moral, ya había sido presidenta municipal y está acusada de haber desfalcado al municipio por algo así de 5,000 millones de pesos. Entonces, hubo también algo muy, muy padre que fue que aumentó el voto en el extranjero, es la primera vez que se pudo votar así por gobernadores y yo creo que eso pues hay que estarlo cantando más para que la gente en el extranjero vaya y vote. Fue algo así como 0.04%. Nosotros somos nada más en Estados Unidos 20 millones, nada más votaron 30,000 personas. Entonces sí es muy importante que vayan a votar. Y después de toda esta racha de ganar y de que nos sentíamos muy contentos con nosotros mismos, la derecha se dedicó a insultar a Delfina. Dijeron cosas como que era maloliente, que es pobre, que es ignorante, que es una mujer sin hijos. Esa es la noticia de hoy, Pic.
Pues gracias, sí, sin duda las elecciones en Estado de México pues marcan el inicio de una, o esperamos el inicio de una nueva era en Estado de México y también representan a nivel nacional la caída del principal bastión del PRI. Gobernó ahí ya muy cerca de los 100 años, se dice fácil 100 años, pero es un siglo en el que las mafias pues tomaron un gran poder dentro del Estado de México y vale la pena pensar que a partir de esta victoria de Morena en esa demarcación, pues va a haber o se refuerzan estos cambios políticos que hay en el país. Entonces, siguiendo esta línea, a mí me gustaría preguntarles qué piensan acerca de lo que implican las elecciones en el Estado de México y en Coahuila de cara a los procesos electorales que se vienen en el 24 y también de cara al panorama cambiante en términos políticos que se da en México desde hace ya algunos años. Marco, ¿qué piensas al respecto? Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo pienso que ahí se van a presentar varios una escenografía diversa. ¿Por qué? Porque primero no es seguro que Morena tenga una unidad interna para poder desarrollar una política de trabajo electoral. Ahora, a pesar de que se dice, ¿no? Bueno, ya Morena tiene 24 estados de la República. Eso no cuenta. Eso puede decirse que, bueno, esto es para poder pintar de colores los diferentes estados de la República y decir estos son de Morena, estos son del PRI, nada más son dos esta vez, estos son del PAN y del Movimiento Ciudadano. Pero la situación está en el hecho de que Morena está permeado, ¿sí? De chapulines, de gente que está dispuesta a generar una, una batalla interna y que además son expertos en eso. Veamos lo que sucedió bueno, pues es parte de eso, pero pudo haber sido peor y esto en un momento determinado se puede llegar a presentar verdaderos problemas para que en un momento determinado no se alcance el famoso lance. Bueno, ese es un aspecto. El otro es que como que hay premura por parte de los candidatos, precandidatos, perdón, oficiales, los denominados latas, en donde uno de ellos ya le anda, pues, ¿no? Porque las cosas se resuelvan de manera rápida. El canciller, aún todavía que aún no renuncia, dice que va a renunciar el próximo lunes. Dice que tiene tres planteamientos concretos. Uno, que sea el proceso debe de ser limpio, transparente, la encuesta debe de ser transparente y además se pueda verificar. El otro es de que exista piso parejo, es que no haya preferencias en este sentido. Y finalmente, que así como él renuncia al cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quiere que también los demás renuncien. Bueno, esto como que quiere imponer determinadas normas, unas posturas en el sentido de que él plantea algo, pero no eso lo tiene que definir concretamente Morena, que ahora este fin de semana va a tener un evento para definir esta cuestión. La otra es que la derecha, ¿sí? La derecha en México, así como dice Cory, se ha dedicado no solamente a insultar a Delfina, ¿sí? La derecha sí es. La derecha es sucia. Es increíblemente pésima, pues son los sembradores de odio en este país. Ahora no quieren que no se haga nada, ¿no? Bueno, obviamente tienen copado al Ejecutivo con
amparos y más demandas y cosas así con respecto a los megaproyectos. Y aún así, ellos están sin tener un candidato. Yo creo que Santiago Krill se les barrió, se les deshizo. Ya no pudieron consolidar nada ahí. Los diferentes dirigentes de los partidos de oposición, vean ustedes a Alito Moreno, ¿sí? Este personaje que verdaderamente su conducta ha sido basta. Marcó el presidente del PAN, pues no sé, yo creo que la caricatura que le hacen los diferentes moneros lo representa como tal. Es un señor que no tiene ni siquiera saliva para poder echar un discurso, hacer un discurso. Y Jesús Zambrano, vaya, no, de ellos no se puede hacer uno. Y luego la otra es que en este proceso, Claudio González, Claudio X, el señor X, ha tenido una postura así como que no quiso dar la cara en este sentido. Pero bien sabemos que muchos de los hilos que se trabajaron en el proceso electoral en el Estado de México lo estuvo moviendo y estuvo queriendo presionar a Alfredo del Mazo, el gobernador que ahora le dicen que es un holograma, pues era por su color de piel y ese tipo de cuestiones, pero lo pintan como si fuera holográmico y lo estuvieron presionando para que inclinara en el proceso electoral la balanza a favor de esta candidata que perdió, ¿no? Bueno, y ahora se lo reprochan de una manera de lo más absurda. Denise Dresser, por ejemplo, dice, Alfredo del Mazo entregó el Estado de México a Morena y encumbró a una persona maloliente, y ese tipo de groserías que hacen esta derecha hace, y sobre todo comentaristas, porque de periodista esta señora no tiene absolutamente nada. Hablan de más, dicen de más, inventan cosas en contra de Delfina Anguil. Entonces son muchos los escenarios que se están presentando que son importantes a tomar en cuenta, sobre todo para que se pueda consolidar algo que no debe de perderse de vista, que es el plan C, el llegar al proceso electoral en el 2024 y poder alcanzar una mayoría de tal manera que se puedan hacer reformas a la Constitución y resolver muchos de los problemas que ahora nos tienen estanques. Eso es lo que yo considero, y pues a lo mejor podemos seguir debatiendo en torno a todo esto. Se requiere de mucha unidad en este sentido y de hacer un verdadero balance sobre la gestión que el gobierno de la 4 ha realizado a lo largo de estos años, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y hay que hacer un balance de todo lo que se ha hecho, cómo se ha avanzado y poderlo difundir, informar sobre todo en ese sentido para poder garantizar unidad en el plan C. Gracias, Víctor, no sé. Pues sí, yo creo que el plan C es muy importante y la búsqueda de la unidad es uno de los retos a los cuales se enfrentan, ¿no? Porque cuando tienes por lo menos, aquí también hay algo que le está metiendo saborcito, ¿no? Prácticamente, dadas las condiciones de preferencias partidistas en el país, quien salga de Morena le puede ganar al de la oposición. Eso ya es prácticamente un hecho, pero aquí lo interesante es preguntarse quién de ellos le puede dar continuidad al proyecto que actualmente ha ganado la popularidad que tiene entre la gente. Eso por una parte. Y la otra, que bueno, ya cuántos aspirantes hay dentro del propio partido. Entonces esto nos lleva a reflexionar en las estrategias que cada uno está utilizando, porque eso nos da pues un poco de luz acerca de la manera en la que en el futuro pueden llegar a manejar el país. ¿Qué piensas, Esdras?
Pues vaya, yo creo que está muy interesante el panorama. Ahorita es emocionante ver que ya se está calentando todo la expectativa nacional de quién es el. Vaya, nunca hemos salido de esta discusión. De hecho, desde que López Obrador ganó, ya estamos pensando en quién podría ser un sucesor siquiera para López Obrador. Y que no va a ser una figura que tenga esa altura. O sea, eso creo que está claro para todo el país, que no existe alguien que pueda ocupar dentro del proyecto de 4T esa imagen, como posible próximo presidente o presidenta. Pero ya, o sea, está permanentemente en el pensamiento político de varios mexicanos, sí, ya son demasiados, como bien dices, ya son un montón de aspirantes de Morena, o sea, todos alzan la mano, pero creo que está muy claro quiénes son las figuras principales, o sea, eso no se ha borrado del imaginario popular. Realmente esto no puede pasar más que está entre Sheinbaum y Ebrard y la gente solamente está a la expectativa. ¿Qué tal si Obrador dice es otro? O sea, para la gente, si te tienen en la mente, si Obrador en un momento dice, no, bájense todos, no va a ser una cuesta de la encuesta, todo va a cambiar a lo que él diga, porque se trata de seguir su proyecto. Me parece que está interesante la manera en que la gente está viendo todo esto, el proceso de que las corcholatas, que todos sabemos que son los contendientes, pues ya lo hagan oficial, ahorita con lo de Brad, de esperar las renuncias. Finalmente, las elecciones de 2024 van a ser claves para ver si podemos ser un país que maduramente vaya a ser un proyecto de izquierda, aunque no lo consiga plenamente, o vamos a ser nada más un país que nada más da como pequeños saltitos históricos, prueba un poco, pero no tiene realmente un proyecto más allá de un personaje sorprendente como es López Obrador, único, sino que le falta visión íntegra de cambiar lo que pasa en la nación. Pero aunque tengamos claro eso, aunque vaya a ser un proyecto, un proceso crucial, creo que también está muy en la mente de los mexicanos, que no va a poder ser tan intenso como fue el proceso electoral de 2018. No tenemos políticos de la talla de lo que significa López Obrador, lo que significó que fuera presidente. A mí me parece que bueno, personalmente yo creo que es claro que quien mejor pudiera seguir con su proyecto va a ser Claudia Sheinbaum. Creo que para muchos es la visión. Ir con Ebrard significa ir hacia pues una línea que sí ya lleva también largo tiempo preparándose, o sea, desde que estuvo en la Ciudad de México, ya, o sea, para muchos Ebrard tendría que ser presidente en algún momento, le toca, pero me parece que es en la visión de antes de que López Obrador fuera presidente, o sea, eso es lo que pensábamos cuando era tiempos con PRD se puede ganar, o sea, para muchos Ebrard sigue siendo como el PRD, no como plenamente Morena, y Sheinbaum sí parece un personaje puramente Morena. Yo creo que, híjole, difiero un poquito de lo que han dicho, porque ahorita el número exacto de que está sacando el INE de los que son votantes de Morena somos el 72% de la gente que vota. Eso sin hablar de la campaña que se va a hacer desde la mañanera para que la gente vote en el 2014, sí, no nada más eso, sino en el 24, sino que acuérdense que van a ser la mayoría de los estados 5 de 5. Y eso cambia mucho yo soy de la idea que no solamente cambia la perspectiva de izquierda posible en México, y él lo ha mencionado, yo también lo he mencionado aquí varias veces, ha dicho varias veces, con cuidado, porque el que viene es peor que yo. O sea, el que viene va a ser más estricto y más de izquierda que yo. Lo ha dicho ya 3 veces. Ahí no cabe Ebrard. Ebrard no es más de izquierda que Andrés, de ninguna manera. Yo creo que los únicos dos que podrían ser más de izquierda que él y llevar a cabo el proyecto son Adán Augusto y Claudia. No hay más. Ricardo Monreal no Se va a enojar Noroña. legitimidad. Noroña no tiene límites ni control, y hoy lo dijo Adán Augusto cuando mencionó lo que le había dicho hace muchos años Andrés Manuel, que le dijo, pues parte es el control que tú tienes y el trabajo que tú tienes. Yo creo que esto se va a definir mucho a ver quién hace el primer berrinche, y pues ya vimos quién fue el que hizo el primer berrinche, y no solo eso,
sino que piensa que eso que dijiste es muy importante, que se merecen, que ya les toca ser presidente. Yo creo que a Andrés Manuel no se le puede olvidar que cuando se eligió a Marcelo Ebrard, Marcelo se equivocó y se equivocó mucho en esta ciudad. No poquito, mucho, lo del metro, lo de los sindicatos, y por último lo de la Procuraduría, y más allá de eso, la persona que dejó, ¿no? Que puso de policía a Mancera y luego lo deja como gobernador, bueno, como el gobierno del Distrito Federal, fue el acabose, fue lo peor que le pasó al distrito, fueron un retroceso, y eso es ante lo que estamos en la elección presidencial. Ahorita con Delfina, yo tengo mis grandes dudas, porque Delfina viene de una tradición priista muy fuerte, acompañada de Higinio Martínez, de Nazario, de Horacio. Entonces, ¿cómo vas a arrebatarle el PRI, no? Como bien dijiste, a los expriistas. Nuestro candidato a la presidencia tiene que ser una persona muy limpia, con mucha fuerza y sobre todo con una capacidad de mantener el proyecto a pesar de lo que sea. Nosotros los gobernados, a mí no me interesa realmente, sí quisiera que quedara una mujer, sería extraordinario, pero no me interesa la corcholata que quede. Yo no creo que quede, pues, Monreal o Noroña, ¿no? Y de las otras tres, pues la que quede, la que decida el pueblo, la encuesta, que nunca ha habido, por cierto, una encuesta clara en Morena. La que quede, vamos a estar contentos. ¿Por qué? Pues porque es la que el presidente va a apoyar. Entonces, esta elección yo creo que todavía la salvamos, es verdad, porque está Andrés. Todavía en el imaginario, aunque no esté en la boleta, como bien dices, aunque no haya fuertes candidatos, está Andrés Manuel. Y en cuanto a las renuncias, técnicamente eso estaba en el estatuto. En el estatuto decía que tenían que separarse del cargo porque se asume que van a agarrar dinero público, dinero de sus cargos para llevar a cabo sus precampañas. Pero acuérdense que en un estatuto, en una Asamblea Nacional, se les permitió a los diputados en el 23 a no separarse del cargo, lo que ocasionó que se perdieran muchos porque la mayoría se quería reelegir y la gente no los quería porque no hicieron el trabajo que estábamos esperando, porque no hicieron todo lo que se tenía que hacer, todas las reformas que se tenían que hacer. Entonces, el peligro ahorita es decir, no te separes del cargo o sepárate del cargo. Yo creo que, en mi punto de vista, yo preferiría que no se separen del cargo ciertas personas. Aquí se necesita a Claudia. No ha terminado. Es indispensable para terminar la transformación de la Ciudad de México. Adán Augusto, lo mismo. El puesto de Marcelo Ebrard pues es más fifí, más así, pero debería de terminar. O sea, es importante. Es cuanto. Yo quisiera hacer algunas observaciones. Yo estoy de acuerdo en que haya pues algunas cosas que consideren que de lo que se ha dicho pues no esté de acuerdo. No, no de todo, pero sí en algunas cosas. Yo tengo mi candidata, yo personalmente, pero planteándole en términos políticos, en una política electoral, veamos cómo está la situación en el sentido de que, por un lado, por ejemplo, uno de los candidatos le urge que se le defina como candidato para ello. Y puede hacer muchas cosas. Esto es algo que, y no quiero ni decir el nombre ni nada. Sabemos perfectamente de qué se trata. ¿Por qué? Porque para la codicia política son capaces de todo. Y puede darse serios reveses. Y puede en un momento determinado presentarse ese candidato con quien es mi candidata. Vamos a plantearlo así. Pero ahí el plan C no funciona.
lo digo sinceramente. La derecha está esperando una pequeña división en Morena. Eso es lo que está esperando. Son abusones, son oportunistas, son arribistas. Y entonces, una división en un momento determinado, pues van con el que más se puede en un momento lijar en contra de lo que es la mayoría que decida Morena, vamos a plantearlo así. Y esa lija puede causar muchos problemas. Bueno, este es algo que yo pienso para la situación del análisis en un proceso electoral como lo hemos estado haciendo. Sí, efectivamente, a partir del domingo pasado, las cosas han cambiado, ya se empiezan a ver eso, pero recordemos que todavía falta mucho para definir el candidato. Creo que lo tienen que definir hasta septiembre o algo así. También la otra es de que se tiene que empezar a realizar pues algo que es muy importante, porque nosotros podemos hablar de candidatos, pero es importante el proyecto. ¿Qué proyecto se tiene? No se ha hablado de ello. Y eso puede plantearse en lo que se puede determinar los debates. Pero si el proyecto no se elabora de manera conjunta, de manera unitaria, y se difunde más profundo, así como la alternativa que hay para poder sacar adelante al país sobre muchos problemas que aún quedan rezagados, sobre todo con la clase trabajadora. Lo digo sinceramente, yo creo que esto ha sido un rezago respecto en la política de la 4T, con respecto a los trabajadores. No se puede resolver de las cosas en el sentido de que se acuerda elevarles el salario y se acuerda, no, hay otro tipo de situaciones. Miren que no se puede resolver los problemas de los mineros, por ejemplo, del señor de Larrea. Hay otras situaciones en las cuales todavía los trabajadores demandan muchas cuestiones en ese sentido, los trabajadores de... Vaya, hay una serie de situaciones en las cuales respecto a la situación de los trabajadores todavía sigue siendo algo que está, y este compromiso debe de plantearlo bien concretamente, este nuevo plan de trabajo, plan de gobierno, debe de difundirse y hacerse lo más pronto. Yo lo planteo así. Fíjate que una de las cosas importantes que le dio capacidad de movilización a Andrés Manuel es el hecho de que prácticamente todos los que empezamos a saber de sus propuestas desde 2005-2006, en algún momento de nuestras vidas lo vimos así, cerca, en vivo. Se paró en todos los municipios del país, y en todos los municipios del país lo que dijo fue su proyecto. La gente que votó por él sabía por qué iba a votar. Teníamos una idea de cuáles eran sus planteamientos, de cuáles eran sus ideas, sus filias y sus fobias. Pero ¿qué pasa con todas las llamadas corcholatas? En este proceso, sí han hecho eventos masivos, sí se han presentado ante un gran público, pero a la fecha, al menos yo, no conozco el proyecto que propone Ebrard, o el de Claudia, o el de Adán Augusto, o el de Noroña, etc. Por ahí hay algunas entrevistas muy interesantes, como esa serie de entrevistas que hace Sabina Berman, o las entrevistas que hacen con motivo de su libro Álvaro Delgado y su compañero. Ay, ¿tú te acuerdas de eso? O alguno de ustedes se acuerda del compañero de Álvaro Delgado? Bueno, saben a quiénes me refiero, ¿no? Tienen un programa que se llama Los Periodistas, que es bastante bueno. Y ellos sacaron un libro en el que entrevistan a los presidenciables, tanto de la oposición como de Morena. Y la verdad, ahí sí uno puede conocerles, tener un acercamiento a ellos,
Sin embargo, ellos no tienen una obra a la cual uno pueda llegar y consultar y saber, a ver, ¿qué piensa Claudia sobre infraestructura? ¿O qué piensa Marcelo? ¿Qué está planteando? ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de Noroña, etcétera? Todos dicen profundizar la 4T, o todos dicen ampliar, pero ¿cómo? Claudia sí se ha Concretamente, ¿qué tienes manifestado, pensado? ¿eh? Claudia sí ha hablado de infraestructura ambiental, se ha hablado de infraestructura de energía, Tiene hace, sus foros, pues, ¿no? tiene varios entrevistas y tiene sus foros, como además tiene su mañanera, también ella pues ha podido expresarse más de lo que ha podido Marcelo o Adán. Claro, pero Este, no tiene la posibilidad de una base que le pertenezca solo a ella. O claro, sea, las personas que están a su alrededor, pues sí, conocen bien esa propuesta, pero cuando hace sus reuniones multitudinarias, pues no es precisamente eso lo que no, se la expone. misma O sea, ya, Delfina no tenía agenda, o ya, sea, la ya misma Delfina transitamos, fue ya Andrés, o sea, todo transitamos lo que dijo. a una forma bastante más light de lo que era hacer política. Era muy ligera, ¿no? Antes de Andrés Manuel era aplausos, la marcha Zacatecas, los cuetones, taratatan, tan. O sea, ya, ese era mitin político, ¿no? Él cambia, el estilo era, o sea, basta recordar, ¿no? Llegabas a un encuentro de Andrés Manuel y te soltaba todo el rollo político y la gente contestaba. Él hace preguntas, la gente contesta y hay una interlocución entre el que está en el estrado, la persona que está en el templete, o sea, Andrés Manuel, y los de abajo. Hay interacción. Y esa interacción no se nota en ninguno de los encuentros que han tenido los otros candidatos o los precandidatos o corcholatas con la población. Y eso a la De larga tiene un costo nosotros, no político, ¿no? digamos los de derecha, ¿no? Imagínate si esto es Bueno, los de Morena, los de derecha están en otro planeta. sí. Bueno, aunque sí tienen ideario, ¿no? Y quien más representa el ideario de la derecha es Lili Telles. ¿Y cuál es el ideario de la derecha? Ninguno más que despilfarrar odio y buscar los intereses personales. Creo que es una muy buena personera del ideario de la derecha. Es Pero creo que es sembradora de buena, perdón. odios, Sí, no de un odio, de varios odios. Y la historia la va a poner en su lugar más adelante a Lili Telles. ojalá. Bueno, ojalá. Bueno, yo quería comentar, o sea, yo voy a insistir, la realidad es que, o sea, no hay un heredero de López o heredera de López Obrador que tenga la misma altura ahorita, o sea, de los que están perfilados. Eso es algo que tenemos bien claro. Pero, o sea, yo sí creo que hubo en el pasado político algunos personajes que ponían, bueno, el fenómeno de Colosio lo que significó para la gente es que sí tenían la idea de un proyecto, aunque, bueno, no, ya sé que no era perfecto, pero la cosa es, despertaba algo en la gente, una visión. Por ejemplo, en algún momento Cárdenas sí, en sus mejores momentos, cuando debía haber sido presidente, también no manifestaba un proyecto. Por ejemplo, si a mí me preguntaran entre los políticos que están en activo actualmente, pues por ejemplo, yo veo a Pablo Gómez tomar tribuna y digo, ese es el tipo de personajes políticos que a mí me gustaría ver tomando las riendas del proyecto político. O sea, si a mí me dijeran, ¿a quién quieres de presidente? Pues a él, pero no está en las opciones que nos están barajando. En las opciones que están barajando, para mí es claro que Claudia es lo más cercano a una continuidad en la línea que se lleva. Aunque ciertamente coincido en que no es un proyecto como el que tiene López Obrador. O sea, porque, o sea, yo insisto, o sea, Ebrard, que son para mí los más fuertes son Claudia y Ebrard nada más. Y Ebrard es PRD, o sea, Ebrard no significa... Pero bueno, de todas maneras me parece que es divertido que haya anunciado su renuncia y todo, y hasta creo que es contraproducente para él, porque precisamente ponerse en esta postura como de un poco del berrinche y quien tiene más ambición, hasta refuerza a sus contrincantes. Yo siento que hasta le hizo ver muy bien a Claudia el alzar la manita ahorita. Y aunque le aplaude mucho, porque la verdad sí hace buenos TikToks y todo, pero la verdad es que no es una opción que vaya a generar tanto estímulo de la gente. Ahorita esto se vio como, ay, pues qué ambicioso. En realidad refuerza la imagen de Sheinbaum. Bueno, eso también me parecería, pues vaya, es como
el comodín que tiene López Obrador, y esto me parece que es un poco en este juego, como no eres tú, no igual les digo en un momento que va a ser Adán. Y bueno, finalmente lo que diga López Obrador va a ser, o sea, y seamos sinceros, aunque no sea perfecto la cosa, tenemos que seguir bajo este proyecto nacional, porque es el mejor escenario posible dentro de los pocos que tenemos. O sea, ojalá fuera otro escenario, ojalá. ¿No crees? Está Samuel García. Es el único claro proyecto. Que hay opciones. O sea, nadie Telles. más ha presentado proyecto, por favor. Nadie tiene proyecto. A ver, odiar a todo el mundo es un buen proyecto, y si no, pregúntale a Lili Telles. Ese no es proyecto. Odiar al mundo, para ella no nos sí. gustará, pero si hay un proyecto. Ahora, por ejemplo, yo creo, creo que a futuro, o sea, por ejemplo, el verdadero rival en el futuro, yo desde hace mucho tiempo, creo que lo digo bastante, siento que va a ser nueva alianza, Movimiento Ciudadano, va a ser el verdadero enemigo del futuro. Ellos siguen caminando poco a poco, generándose una línea política, son peligrosos, o sea, el PRI, el PAN, el PRD tienen, claro, bueno, el PRI es más peligroso porque tiene medio pie en Morena, o sea, la verdad es, o sea, por ejemplo, vean Puebla, o sea, Morena Puebla está más priista que nada. Ese es el verdadero peligro de esos partidos. Como rival, cara a cara, pues Movimiento Ciudadano que va forzando y saben que este no va a ser su proceso. Ellos no están apostando en el 2024, están apostando en el futuro, que no me parece una mala estrategia. Por eso son peligrosos. Entonces tenemos que poner... Gobiernan a 14 millones de mexicanos hoy y el PAN gobierna a 16 millones de mexicanos. Así no, y van a ser más peligrosos después. Bueno, esperemos que no. Oigan, y la verdad es que sí está bastante interesante la plática, pero ya se nos va el tiempo, así que les quiero recomendar en el qué ver, qué leer, qué escuchar, a dónde ir, a una banda que la verdad a mí desde hace varios años me gusta. Ellos están activos desde 1989, y digo ellos porque hay músicos que son recurrentes como Elizabeth Tonington, pero quien lleva a la banda, porque es el que escribe la música y el que junta a todos en un estudio, y se dice por ahí que lo que hacen es lectura e interpretación a primera vista. O sea, esto quiere decir que los juntan en el estudio, pone la partitura y empiezan a darle, y en la primera toma es lo que salga. Me refiero a una banda de la música oscura que se llama Sopor Eternus and Ensemble of Shadows. Se las recomiendo bastante, es muy interesante escucharla. Tiene pues canciones que se enfocan sobre todo a la identidad sexual, a lo trans, y pues también utilizan arte buto, incorporan música electrónica al mismo tiempo que tiene ritmos punk, que los mezcla con música renacentista. O sea, la verdad es que cualquier cosa que les diga les va a parecer una cosa ahí media bizarra, esa revoltura que es, pero lo que yo les recomiendo es escucharla y vale bastante la pena. Sopor Eternus and Ensemble of Shadows. Y pues ahora vamos con Esbezda. Gracias, Víctor. Bueno, lástima que no podemos tener en entrevista aquí directamente a los compañeros de Pantepec, porque ya hoy levantaron su plantón que tenían en el Zócalo de Puebla, y pues el trayecto a la Sierra Norte está pesadito y no hay muy buena señal ahí, por eso es que no se pueden conectar este día, pero grabé previamente una entrevista. Hay varios fragmentos, pero quizás con el que pudiéramos cerrar este programa es aquel en el que hay una pregunta muy directa hacia qué es lo que debe entender la ciudadanía de su conflicto. Y para presentarles brevemente qué es lo que ocurre con Pantepec, que es un tema que ya lleva meses desarrollándose, primero que nada debo poner si pudiera tener acá marcatexto con qué ponerlo, diría, acuérdense de este nombre, nunca olviden, Ardelio Vargas Fosado, no olviden qué clase de represor es ese. Para muchas generaciones nuevas ahorita no significa gran cosa el nombre, no saben el terror que causa en regiones como la Sierra Norte de Puebla, porque es una persona que protagonizó de los episodios más grotescos de nuestra historia contemporánea. Y de verdad que acá en Puebla tenemos una cantidad de monstruos que no han sido llevados a la justicia, impresionante, pero yo creo que ahorita en primer lugar ya muerto Moreno Valle, está Ardelio Vargas Fosado, y de verdad tenemos que hacer un llamado a la memoria, porque ahorita lo que está pasando en Pantepec, en este municipio de Sierra Norte, es que hay varias familias de campesinos indígenas, totonacos, que están siendo víctimas de desplazamiento forzado.
Ellos llevan pues, cerca de 10 años trabajando unas tierras que, hay que tener muy claro esto, lo han admitido, no tienen posesión legal de ellas. Pero, pues ahora sí que la consigna es Zapata. Esas tierras de las que nadie tiene posesión, ellos las han trabajado, las han hecho crecer, las han, la han convertido en su hogar. Hace más o menos 4 años ya empezaron a habitar ahí. Y hace 8 meses, 140 casas fueron quemadas con todas las pertenencias de las familias en una madrugada que llegaban personas encapuchadas. Y todo esto coordinado por caciques de la región que están bajo la protección de Ardelio Vargas Fosado. Entre las especulaciones que hay del por qué quiere esas tierras es porque, primero, Pantepec son tierras riquísimas en lo bellas que son, en la naturaleza que tienen, pero además también están cercanas a pozos petroleros. Así que hay varias hipótesis, pero lo que se ve por las evidencias que están ahorita es que el ojo de Ardelio Vargas está en tomar tierras para quitarle su vocación de cultivo y convertirlas en tierras para ganado, que además eso tiene un cariz ambiental que hay que tomar en cuenta, que todavía falta explorarlo. Yo apenas estoy entrando a revisar realmente cómo sería, pero ese es un proyecto que puede tener, pero también abrir paso para gasoducto. Entonces, no estamos hablando de intereses menores, estamos hablando de, cuando digo que quieren ganado ahí, es que quieren ganado a nivel masivo, y es para exportación, es para carnes muy finas, o sea, es un tema que involucra mucho dinero. Y cuando involucra también un tema a una persona como Ardelio Vargas, que para quienes no sepan, estuvo en Atenco, él coordinó la represión de Atenco en 2006, fue parte de los mandos muy cercanos a Genaro García Luna, o sea, fue de los hombres de confianza de Genaro García Luna, estuvo en represiones también con Enrique Peña Nieto porque fue de migración, él fue el titular. O sea, estuvo en el periodo de Calderón y de Peña Nieto y de Vicente Fox, en esas 3 presidencias nefastas, fue parte de sus equipos. Luego, con Moreno Valle fue el encargado de la seguridad. Lo sacaron por la masacre que hubo en Chignahuapan en 2011. Eso le costó el cargo. Pero retornó, fue asesor de Tony Gali, y con Barbosa estuvo, y lo último que hizo fue la represión a las compañías de teteles, que las llevó esposadas, y que hasta lo dijeron varios columnistas, pues es el recuerdo de Atenco, o sea, aparecía Atenco. Esa es la persona con la que están enfrentándose en este momento los compañeros de Pantepec, y vinieron acá a la ciudad de Puebla para hablar con Sergio Salomón, porque ya llevan más de 8 meses, llevan en este conflicto, y no han hablado directamente con alguien. Ya hablaron con todos en gobernación, pero nadie les da solución. Entonces es un tema muy fuerte. Cerraron un momento Boulevard 5 de Mayo el día martes, perdonen, y pues la entrevista que vamos a presentarles para finalizar este programa es precisamente una breve entrevista en la que los compañeros pues nos están diciendo qué gravedad tiene ese tema, para que la gente entienda por qué es una cuestión de vida o muerte resolver esto. Porque además del desplazamiento forzado del que están siendo víctimas, no hay ninguna justificación legal. Si bien ellos no son propietarios, tampoco las personas que los están desplazando, porque no han presentado documentos. Y ahorita pues están vidas en juego. Entonces es bastante grave. Y pues también el martes de la movilización pasó algo interesante. Una persona arrojó piedras contra los manifestantes que no se retiraban. Claramente era un infiltrado, un porro que trataba de hacerse pasar por manifestante. Pero en un principio me confundió un poco cuando estaba yo haciendo mi inscripción de eso, pero después me quedó clarísimo que sí era un provocador, porque estaba apuntando a la policía y a los manifestantes, pero sobre todo a la policía. Y era una persona que no es un loco cualquiera. Primero ya fue captado acosando a una periodista. Hace más de una semana acosó a una periodista, y va vestido exactamente igual, aventó varias piedras, los bienes lograron identificarlo, por eso es que la policía logró correr tras de él y detenerlo, y era una persona impresionantemente fuerte, o sea que eso no es un vagabundo ni nada común, o sea, es una persona entrenada. Y que hayan porros de este nivel, así tan fuertes, en una manifestación como esta, habla de una interferencia que yo creo, apunten, ahora sí que piensen mal y acertarán, vean hacia Ardelio Vargas Fosado, porque no es un personajito que no esté metiendo manos para desvirtuar movimientos, para tratar de acallar gente, y pueden pasar cosas muy graves. Y lo que los compañeros de Pantepec en esta entrevista que vamos a pasar, este breve pedazo, van a decir es también el recuerdo de una más, de que en esta zona, en los años 80, hubieron muertes de 25 indígenas. Ya lleva mucho tiempo, pero esa herida que tuvieron de represiones viejas sigue abierta.
y quienes lo protagonizaron son las mismas familias de caciques que ahorita están enfrentando a los compañeros. Entonces, no es una cosa fácil la que tienen en Pantepec, hay que poner mucha atención a este caso, va a ir subiendo de nivel, ahorita los compañeros ya retiraron su plantón, creo que es prudente porque estaban realmente, no en riesgo su seguridad, su integridad física, pero sí su salud porque estuvo pesada la nochecita que tuvieron. Entonces hay que estar pendientes porque están muy lejos, muy solos y enfrentándose, lo digo con toda responsabilidad, a monstruos represores que yo no sé por qué siguen libres. O sea, de verdad, este tema sí tendría que llegar a López Obrador para que pongan manos, sobre todo porque el tema de migración fue algo muy importante. Y si alguien es culpable de muchos crímenes en migración y de los problemas que seguramente todavía tenemos, es Ardelio Vargas Lozada. Entonces, por ahí, la justicia a nivel federal tiene que poner atención en esto y poner un alto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la entrevista y ya con eso cerramos el programa. Agradecemos a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron, a Geo en los controles, a Cori Esquinca, a Marco Moreno, Esbeza. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Algunos conductores les hemos dicho de que en el pasado pues mataron a 27 compañeros nuestros, hubieron muchos heridos, los desalojos que hemos recibido, los golpes de parte de la policía, y les hemos pedido pues que comprendan que no les queremos causar ningún daño a ellos, pero desafortunadamente el gobierno del estado no quiere entender, no quiere recibir a los ciudadanos para platicar, y a pesar de que, como a ustedes les consta, es un martes ciudadano donde los campesinos deberían de ser escuchados por el gobernador, por las autoridades correspondientes, pero el gobierno del estado protege al señor Ardelio Vargas, y ahí nosotros queremos que nos digan qué puesto tiene Ardelio Vargas en el gobierno, por qué el señor Ardelio Vargas mueve a la fuerza pública del estado, ¿no? Sí, para que comprenda la gente, para que entiendan la gravedad. ¿Hay vidas en riesgo con la participación de una persona como esta, Ardelio Vargas? Desde luego. Les comentaba yo que hay una persecución contra los representantes del grupo, contra los campesinos. Van a sus casas hombres encapuchados, en motocicletas, y les dicen pues por la buena o por la mala la vamos a cobrar. Entonces muchos campesinos ya no duermen en sus casas, andan protegiéndose, ¿no? Y eso definitivamente pues es lamentable, ¿no? Nosotros queremos que el gobierno sepa y les den protección con la policía, pero es al contrario, la policía es la que persigue, digamos, a los campesinos, y este señor hace la suya. En el municipio de Jicotepec, de ahí llevaron patrullas, llevaron dos patrullas llevaron de ahí, y de Venustiano Carranza creo que 3, la mesa, todos aportaron una cantidad hasta que reunieron como 180 o 200 elementos de la policía, pero el problema es que cuando se presentan no llevan ninguna orden de desalojo, y por mucho que se las pedimos, no hacen caso. Y eso nos preocupa a nosotros, porque entonces quiere decir que hay muchas cosas ilegales que están pasando y que ellos están violando la ley, están violando los derechos humanos. Finalmente, ¿algún llamado que hagan a autoridades federales, al presidente Andrés Manuel López Obrador? Desde luego al presidente de la República le pedimos pues su intervención para efecto de que se investiguen estos casos, no solamente los desalojos recientes, sino que se investigue los 27 muertos que hubieron hace 42 años y se busquen a los culpables, porque los caciques de la Sierra Norte son descendientes de muchos asesinos del pasado, ¿no? Yo creo que todos esos crímenes no se pueden quedar impunes. La gente no se ha movilizado porque son indígenas y tienen problemas para la comunicación, y por eso nos han buscado a nosotros, para que nosotros seamos su voz de ellos y podamos estar con ustedes en los medios de comunicación, y a través de ustedes los den a conocer, ¿no? Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.